Molt bé, doncs ho farem en castellà, ¿vale? Pero... Por suerte lo hablo. Sí, menos mal. Se me nota el acento. Vale, pues bienvenidos al Negocio del Ocio. Hoy estamos en Plastic, academia y tienda con 35 años de historia. Y estamos con su fundador, Pep Garcés. Bienvenido. Muchas gracias. Y pronto 37 ya. 37 sí, ya. El mayo del año 88. Abrimos la puertecita a lo que era... No era ni un proyecto, que era la tienda de discos, ¿no? Que en los años 80, en el entorno y en el ámbito del DJ y de Barcelona, la tienda de discos era el punto de encuentro y de concentración, y de encuentro tanto de personas como de encontrar la música que solo oías en las emisoras de radio. Sí, pues empecemos por ahí, empecemos por el principio. Empezamos por el principio. ¿Qué te llevó a fundar Plastic? Bueno, fue una idea. Yo trabajaba en los 40 principales, en Radio Barcelona, y con Fernandisco, que era el locutor de referencia de la época, hablábamos a menudo. Yo era colaborador y productor de un programa que se hacía, se llamaba Station Point 9, y a menudo él me hacía saber que de jovencito había trabajado en una tienda de discos y que era un empleo súper atractivo, nutritivo, didáctico, en fin, que en pocas palabras que eras feliz trabajando en esto. Y salió la oportunidad en su momento de ocupar un espacio en unas galerías que se llamaban Galerías Halley, donde hoy en día se encuentra la Casa del Llibre, que es Paseo de Gracia con Valencia, y allí nació la tienda. Simplemente con la idea de montarla y que fuera creciendo poco a poco, sin tener conocimiento de economía ni de empresariales, simplemente llevado por la ilusión y por el conocimiento que podíamos tener de la música y de 4 DJs en aquel momento que podías conocer, ¿no? Y esto evidentemente fue increciendo. Genial. ¿Y eso cómo evoluciona, no? Porque casi 37 años ha pasado de tienda de discos a mucho más. Cuéntanos un poco ese camino. Bueno, la evolución al final, si estás un poco atento y tienes un poco de dosis de emprendedor, siempre escuchas la voz del propio cliente, que es el que te marca el camino. Entonces, he de decir que al principio la tienda no estaba ni especializada. Había un pequeño rincón donde traíamos un par de cajones de música de importación y en el resto de cubetas podías encontrar a Julio Iglesias, a CD de música clásica, vinilos de heavy. Entonces poco a poco no era el tránsito natural de este tipo de clientela y decidimos especializarla enfocando sobre todo al DJ, ¿no? Y en aquella época, como no te conocían, la manera de hacerte conocer era emplear la figura del que en aquel momento llamábamos maleteros. El maletero era una especie de comercial que venía a la tienda, llenaba la maleta de todas las novedades acabadas de llegar e iba de visita, ¿vale?, a cada uno de los bares musicales y discotecas que podían haber. Entonces, a una hora convenida, antes de que empezara la sesión de estos espacios, pues escuchaba las novedades, se quedaba, y poco a poco el propio cliente se vio atraído en devolver la visita. Y poco a poco fue un crecimiento lento, paulatino, de a fuego lento, pero que permitió que el cliente pasara a engrosar a cada cliente pues un elemento más de la familia. Es decir, el factor humano ha ido muy vinculado del servicio al cliente. O sea, más de un cliente cruzaba la puerta y dice: desde el primer día ya me considero amigo vuestro de la familia. Y recuerdo que, como hablas, me preguntas tú de cómo se ha ido diversificando. El propio cliente que llenaba la bolsa con discos no sabía mezclarlos. Entonces cada vez se repetía más la pregunta en el momento de pagar: oye, ¿no sabrás de alguna academia, de alguna escuela, de alguien que dé clases particulares? Y no, pero iba tomando nota. Hoy me lo han preguntado 2, hoy me lo han preguntado 3, hoy me lo ha preguntado 1. Al cabo de la semana, hostia, es que me lo han preguntado 10 o 12. Total, que ya habían instalado la semilla de esa necesidad inmediata.
Y ya fue en el año 93, a los 5 años de haber montado la tienda, coincidiendo con un traslado, con una mudanza a un par de calles de donde estábamos, en la calle Aragón con Bruc. Allí hicimos la mudanza a un espacio ya de 2 plantas, donde claramente la planta de arriba iba destinada al inicio de la academia. Fue un momento épico, casi diría que histórico, porque no había ninguna en ese momento en Barcelona y parecía que hubiera como un embalse, como una presa de gente que estaba esperando el momento. Recuerdo que, a pesar de que nos anunciamos, porque colaborábamos con 13 o 14 emisoras municipales, éramos muy de encontrar esas sinergias, de apoyar y ser apoyado. Y fue sobre todo a través de un programa de Toni Peret llamado It's Your Time, en la época, que, oye Toni, venga, vamos a publicitar, que arrancamos la academia. Madre de Dios, señor. Cola de gente esperando, como el que espera comprar una entrada, esperando para que le diéramos información. Fue algo increíble. Bueno, con toda la incertidumbre de consolidar un temario, de equilibrar, que hubieran las materias adecuadas, darles a cada una el tiempo adecuado, pero como le poníamos muchas ganas, mucha vocación, mucha ilusión, pues aquello funcionó. Y de eso han pasado a nivel académico 32 años. O sea, la empresa, Plástico como marca, arrancó hace 37, académicamente hablando 32 años. ¿Vale? Y empezasteis con los de DJ y luego también añadisteis producción musical. Correcto, sí, en los años 90 coincide en Barcelona y en Cataluña que hay una explosión, un nacer emergente de un estilo de música que un poquitín venía precedido por la ruta del bacalao en toda la costa levantina, desde Castellón hasta prácticamente Murcia. Y aquí salta algún tipo de chispa derivado de ahí y empieza un fenómeno llamado música máquina, que duró bien 10 o 12 años. Entonces, eso conllevó la venta, pero a lo bruto, de maxi singles, de vinilo, de gente aficionada, que pieza que aparecía, pieza que compraba, de vinilo que compraba. Total, que también en los 90 se da que el artista como DJ, que solo nos llega su nombre, pues empieza a pisar el terreno de la producción. Con lo cual, los DJs que tenían nombre pero no tenían cara todavía, empiezan a pisar ese terreno y empiezas a ver su cara en las portadas, su nombre en las portadas, y ya se instala la necesidad de que tú completes tu formación artística, no tan solo de ser DJ, sino de ser productor. Además de aprender a leer, tengo que empezar a escribir, ¿no? Y en eso, pues no sé, seguramente deberíamos de hacer referencia a la época en que nace el trance, años 94, 95, donde empezamos a saber de un tal DJ Tiesto, de un Armin van Buuren, ¿no? Desde Holanda, que han sido un pulmón y un motor obligado en este sector, ¿no? Y empieza a tener mucha importancia la figura del DJ, que hay que hablar que aunque nace de una manera académica en los años 60, era un poco el motor de la fiesta, pero un poco en la retaguardia, un poco clandestinamente, porque a menudo las cabinas estaban contra pared, con lo cual tenías que girar la cabeza para ver si la gente te bailaba. Pero de golpe empieza a tener una importancia muy relevante la organización de festivales. Y el DJ pasa de esa especie de rincón, valga las décadas que pasan, pero de golpe empieza a estar en esos escenarios, en esos podiums, centrando las partes importantes de un festival, y se convierten en los grandes gurús de referencia. Y por eso, contestando a tu pregunta, en el año 95 empezamos a dar
que ahora se cumplen 30 años, empezamos a dar cursos de producción musical, que como ha cambiado la película, porque lo que necesitabas en ese momento precisaba mucho espacio y mucho dinero. Pon ahora al cambio, hablaríamos de 20 a 30.000 euros, e insonorizar bien, y todo era periférico. Es decir, desde mesas de mezclas enormes con canales mono, necesitabas el distribuidor MIDI, módulos de efecto de sonido, cada elemento en su propio rack, y tenías que invertir en cada uno de esos cocharritos el equivalente a 1.200 euros. Es decir, y el artista y el DJ y el productor siempre han sido en este sentido como muy llamados a tener lo último, con lo cual no ganabas para tener que dinero que te entraba en hacer mixes o en las propias sesiones de discoteca, dinero que invertías en comprar los juguetes. Con lo cual, resumiendo, mucho espacio ocupaba porque no se había virtualizado. Hoy en día es mucho más, prácticamente en 1 metro cuadrado de tu habitación tienes, ya hablaremos de la evolución tecnológica, pero hoy en día necesitas mucho menos espacio y mucha menos inversión. Seguramente, abro un paréntesis, los cierro rápido, el que todo costara más también invitaba a que la vocación estuviera más presente. El hecho de que cada vez que ha habido un avance tecnológico ha ocupado parte de la energía mental en entender el programa y tal vez en no ser tan creativo. Claro. Bueno, ese es un tema muy interesante, ¿no? Cómo la aparición de estas tecnologías, ¿no? Esta democratización, hace igual que se reduzca la calidad de la música que se produce al haber pues, más gente que puede hacerlo sin tener tanto interés, sin tener tanta pasión, igual sin tener tanto talento. ¿Qué opinas de eso? Ya que por aquí habéis visto a miles y miles de alumnos. Dicen los psicólogos que a esto se le llama el dilema de la elección. Llega un momento en que prácticamente los estilos de música hasta los 70 u 80 podíamos hablar de estilos puros. Es decir, podías identificar muy bien que ese sonido de ese bombo, de ese bajo, ese riff de guitarra, esa vocal, podías identificar de qué género venía. Sí que es verdad que a la aparición de sintetizadores, de programas, de cajas de ritmos, enriquece de golpe, permite el mestizaje musicalmente hablando, pero también su identificación puede ser altamente complicada. Es como si en el ámbito culinario al gazpacho, más allá de la cebolla, el pimiento, tomate, etcétera, empiezas a ponerle otros elementos que le pueden enriquecer, pero al final tu paladar ya le es bastante complicado identificar que aquello efectivamente es un gazpacho. Decir, espera, que aquí hay un ingrediente que desconozco y a lo mejor has metido jengibre, ¿no? En la música esto se da. Entonces sí que hay que hablar de una balanza que equilibre la calidad de la cantidad, ¿vale? Porque nos podemos perder por ahí. Y voy a poner otro ejemplo. Entramos en un supermercado y a ti y a mí nos apetece, no sé, mejillones para hacer un vermut. Y entramos en este supermercado y resulta que no tiene una estantería, sino que todo el supermercado está especializado en mejillones. Y empiezas a ver mejillones en tomate, mejillones en escabeche, mejillones en aceite vegetal, mejillones en aceite de oliva, mejillones del norte de Europa, mejillones del sur, y dices, llega un momento que dices, wow, ya me he perdido, ya no sé por dónde decidirme. Musicalmente ocurre que es muy difícil en los momentos actuales definir de saque cuando qué subgénero es el que está sonando, porque por ejemplo el house de los 80, cuando nace en Chicago la primera pieza, el On and On de Jesse Saunders en el 84, ahí es donde nace la primera pieza y va evolucionando, pero tiene un denominador común, ¿vale? Claro, la música, como dices tú, se democratiza, pasa a tener un uso, un consumo y una producción a nivel mundial. Piensa que hoy en día se están produciendo 99.000 canciones diarias, casi 3 millones de canciones al mes. ¿Quién puede abastecer? Antes eras más consciente de
del tempo, es decir, de las novedades que salían, tenían mayor duración porque no eran relevadas de una manera inmediata. Hoy en día vivimos los tiempos del ya, de la inmediatez, de la hora, con lo cual que un tema llegue a ser hit este verano y el que viene, eso ya no se da, o raramente se da. Antes era bastante común, ¿no? Con lo cual, música buena se hace, pero es más difícil de encontrar. Con lo cual le tienes que dedicar, ya las tiendas de discos que existen solo son un referente para aquel que es un sibarita y un amante del sonido analógico y del fetichismo de tener una portada de un disco en tus manos porque puedes tocar la música, toda esa magia especial que tiene el vinilo. Hacer referencia al final que existe de todo, ¿vale? Porque sí que es verdad que artísticamente puedes defender una sesión a diferencia de antaño, que solo podías defenderte a través de cintas de cassette o de vinilo propiamente. Hoy en día puedes llevar adelante un set con muchos recursos. Puedes hacerlo desde el ordenador, con Recordbox, con Traktor, con Serato, desde tu propio pen, plug and play, desde igualmente cintas de cassette. Hay gente que tiene como cosa excéntrica y distinta el hacerlo de esta manera. Vemos cada día más que en los festivales y en sitios muy específicos está la presencia de un DJ que defiende las sesiones con singles o con maxi singles. Entonces, hemos ganado en variedad y ha aumentado la dificultad de llamarle al pan y al vino. Porque si hablas de house, y es lo que estaba comentando Ando, ¿qué tipo de house? House clásico de los 80 de Chicago, el house que se pone de moda en los años 90 con la cultura emergente de la cultura del club. ¿Cuántas denominaciones tiene el house hoy en día? Afro House, Minimal House, Tech House, es decir, tiene un montón de apellidos, ¿no? Y de segundos apellidos. No es mejor ni es peor, simplemente es distinto y permite que un tema esté siendo reversionado, remezclado y teniendo elementos, y ese tema nunca va a morir, porque permanentemente se le está haciendo un update, ¿no? Actualizándolo con los sonidos de ahora y con los gustos de ahora, ¿vale? También a nivel de gustos hay un mercado que está muy seccional, muy departamentado. Y ahí no entro, no tengo una mentalidad con una moral específica que vaya a decir que esto que es mejor o es peor, porque la música con sus letras ya ha castigado en su momento a la mujer, sea el rock, sea el punky, ¿vale? Entonces, pienso que el público siempre manda en el sentido de que hay una oferta, hay una demanda, se consume y punto. Para gustos los colores, y simplemente cuando algo no es de tu gusto no hay que criticarlo ni censurarlo, hay que girar y ir hacia lo que te apetece. Totalmente. Bueno, por lo que comentabas, parece que el mercado de la música y demás es como que está al alza, ¿no? Como que cada vez hay igual que se consume más, no sé si igual se le da más relevancia. Te quería preguntar, ¿crees que, bueno, para empezar, si desde aquí veis que cada vez hay una demanda creciente de gente que se quiere formar como DJ y como productor, y si crees que ahora es más fácil que antes dedicarse a la música? Vale, es una pregunta que tiene respuesta A, respuesta B, respuesta C. Más fácil tecnológicamente sí. La inclusión dentro del mercado laboral siempre va a depender más allá de tu formación y de tu entrenamiento, de tu actitud. En esto sí que aquí defendemos, ya no por creencias, sino por una cuestión empírica, que son valores anacrónicos y universales. Es decir, el mismo Víctor Coopers aparece por YouTube defendiendo que el valor de la vida, la VV de valor y vida, lleva una fórmula magistral que es la habilidad de entrenar una formación, de tener él habla de conocimiento más habilidad,
que sería el formarte y el entrenar, pero esto suma. ¿Cuál es el factor multiplicador? Tu actitud, el movimiento, el que pases a la acción, el que te busques la vida, el que salgas del sofá, el que vayas a los sitios donde realmente hay un movimiento, tu entorno, tu hábitat, tu gente, tu tribu. Entonces mira, voy a dar un dato. Creo que estamos recuperando ya valores o cifras de antes de pandemia, pero por poner un ejemplo, decir que en España es el país del mundo donde más festivales se organizan, concretamente Madrid y Barcelona. Hablamos de un Cruïlla, de un Vida, de un Primavera Sound, de un Sonar, etcétera, etcétera, de un Canet Rock, en fin, que hay mucho donde consumir y otros de segundo orden. Y después que Barcelona, creo que ha sido este año pasado, ha organizado de 22 a 23.000 eventos. Eso, si lo divides entre semanas y días, te da que Barcelona celebra un promedio de 60 a 70 eventos diarios, donde hay un evento de muy distintas índoles. Detrás siempre va a haber la necesidad de alguien que ponga música. Es decir, mercado hay. Las leyes del marketing dicen que tiene que haber talento. El que viene se entiende que, además del talento, siente la llamada de la música en su vida, que dices, wow, hay un clic en un momento determinado, no sé si es en un festival, sentado en un cine, estás en un pub, no sé en qué momento escuchas una canción, estás viendo a un artista encima del escenario y de golpe dices, yo quiero estar ahí, yo quiero defender ese género, yo también quiero ser artista, ¿no? Entonces tienes que formarte. Con lo cual es el factor del talento. El talento, sí o sí, siempre hay que entrenarlo. O sea, ¿qué no se da sin entrenamiento? ¿Vale? Si tú y yo queremos estar en forma física, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pensarlo? Con solo el pensamiento y el sentimiento no. Tenemos que pasar a la acción. Y bueno, pues o en un gimnasio o en casa o en la madre naturaleza, hasta que aquí tengamos tableta, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo. Requerimos entrenamiento en todos los sentidos. Y mercado lo hay. Hay talento, muchísimo. ¿Vale? Lo que pasa es que ese talento tiene que ser una energía que no se disperse. Y en sitios como la que aquí nos ocupa, ayudamos a encontrar un poco ese norte, ese rumbo, a dar forma, orden, armonía a ese talento, ¿no? Y evidentemente facilitamos que el artista que pasa por aquí esté entrenando. Por eso tenemos configurados distintos boxes, que son cabinas sonorizadas, insonorizadas, para que entrenen. Es como a la hora de sacarte el carnet de conducir, que te deje el coche para que sigas practicando. Fantástico. En poco tiempo dejarás de pensar para sentir. No puedes estar pensando que tienes que tocar ese botón. Lo tocas sin pensar. Entonces ese punto en la vida del artista es fundamental, porque si no vas a dejar, es como las pantallas hoy en día, cuando conectas con ella, desconectas con lo que pasa alrededor. Si el artista está dependiendo de una pantalla como la que tenemos aquí delante, de 10 pulgadas, que es fantástica, que es tipo tablet, te estás perdiendo la conexión con lo más maravilloso de esa fiesta, el público. Es que a veces se nos olvida que no trabajamos con música. Trabajamos con público a través de la música. La música es una herramienta, ¿vale? Pero al final es lo que tú tienes dentro, por eso hablo de sentimiento, de tu manera de expresarte, de tu selección musical, de tu manera de proyectarla hacia un público que se van a enamorar, los vas a seducir y van a divertirse contigo. Y el ser humano siempre va a ir a la fuente del placer, en cualquier ámbito. Entonces, como eso genera un chorro por los neurotransmisores que activan dopamina, exotocina, endorfina, nos gusta estar permanentemente con esa sensación de placer, de felicidad. Entonces es importante que el artista tenga toda esta información para saber
que su mirada no tiene que estar permanentemente mirando una pantalla. Eso solo tiene que ser recurrente. Es como si tú y yo ahora en esta entrevista, pues se me olvida mirarte. ¿Vale? Decir, hola, estoy por aquí. Entonces al final, en el inicio y en el final, todo es relación humana. Y todo lo demás son maneras de que conectemos. Entonces es importante que fortalezcamos la unicidad, es decir, somos al momento de nacer, somos seres sociales y creativos. Eso nos viene dado de serie para todos. Es decir, potencialmente podemos dedicar un tiempo al artista. Pasa que igual la tendencia de la familia es que seas carnicero o farmacéutico y dejarás de haber potenciado un talento que había ahí latente que nunca se dará, pero lo somos de pequeños, ¿no? Entonces es interesante que no nos olvidemos antropológicamente de qué somos y dónde venimos y a dónde deberíamos de ir para seguir manteniendo eso, que al final nos reporta una conexión con nosotros, ¿eh? Si al final, ¿por qué sucede que en el entorno artístico, y esto es amplísimo, se dan tantos indicios de consumo de drogas, de enganche al alcohol, incluso de suicidios, de depresiones, de consumo de ansiolíticos y de gente decir, hostia, y yo me pregunto, ¿ahí dentro no eras feliz con lo que hacía? La respuesta claramente es no. Porque si no es la propia música la que te adicciona, sino que es la excusa para que pises otros terrenos que tienen un peligro evidente, las cifras lo dicen, entonces igual es que estamos confundiendo la velocidad con el tocino. Bueno, es algo que lamentablemente se da, ¿no?, en el mundo de la noche, y a veces incluso hay un chiste por ahí como de tu novio que sea lo que sea, pero que no sea DJ, ¿no? Y es como, ¿por qué hay esa mala imagen, ¿no? ¿Por qué se relaciona tanto el mundo de la noche con eso? Vale, yo creo, tú hablas de noche, yo hablaría ya de día porque hay muchos festivales que son de día. Sonar, yo recuerdo que hace 30 años flipaba de decir, hostia, a las 12 del mediodía la gente ya está bailando. Era algo muy sorprendente de que la música ya pasara a ocupar esas franjas de día. De hecho, deberíamos de funcionar antropológicamente como las gallinas. Sale el sol y nos despertamos y se va el sol y nos acostamos. Lo que pasa que hemos ido camuflando, disimulando y desvirtuando muchas tendencias naturales, ¿no? Con lo cual ocupa la noche, pero cada vez ocupa más el día, ¿no? Sí. La segunda pregunta es, ¿por qué se ha sido considerado nuestro oficio como el que vale y el que no para DJ? O cuando hacías saber en casa que querías ser DJ, los papás ¡guau, que hemos hecho mal!, ¿no? Porque no se nos ha salido el hijo o la hija de torcidos. Bueno, esa imagen yo pienso que se ha ido corrigiendo, porque sí que pienso que hasta los años 80-90 era muy raro ver a alguien de más de 30 años en la cabina, porque como que no era bien visto, como que la moral o el concepto que había es de que eres una persona irresponsable, despreocupada, poco formal, cerca de la golfería, etcétera, etcétera. Yo no sé en qué tantos % se da que una persona se cuide, vigila lo que come, lo que bebe, cómo descansa, etcétera, etcétera, como el cuidado a la forma física. No lo sé, esa es una cifra que desconozco, pero cada vez se va dando más. Es decir, cada vez es más recurrente que puedan salir libros de autoayuda, y hay en conferencias, en seminarios donde hablan de la importancia de que el artista en este sentido lleve una vida sana, saludable y recomendable, para que cuando estés frente al público no estés en unas condiciones óptimas. Entonces es importante que aquí haya mucha claridad, que toda la energía, el 100% de la energía, esté fresca, sea natural, esté en óptimas condiciones para entregar lo mejor de ti al público, ¿no? Entonces hoy en día ha ido cambiando. Pienso que nosotros hemos visto en estos 30 años que ha pasado de ser algo censurado por determinadas mentalidades. También las generaciones de los padres e hijos de hoy en día ya lo contemplan como algo aspiracional.
ya no valía para los estudios, lo abandonó y se puso a pinchar al tiempo que servía unos cubatas, ¿no? Todo esto ha ido cambiando. Y de hecho, bueno, está arreglado todo esto está arreglado por una carrera de grado medio, que es la de video de jockey y técnico de sonido, etcétera, que ya incluye el que dedican unas horas a animación audiovisual, al concepto de DJ, a que sepas montar un escenario, a controlar micrófonos, etcétera, etcétera. Con lo cual ya se ha abierto una puerta. Se ha profesionalizado. Creo que en el 2012 ya el PSOE ya dejó salvaguardado estos estudios que al tiempo se llevaron a cabo, y fue, yo diría que hará 2 años ya en España el BOE recogió el reconocimiento del oficio de DJ ya de manera oficial. Aunque hay mucho camino que recorrer, porque no hay convenios, no hay gremios, no hay asociaciones oficiales que estén avanzando a la velocidad que igual sería deseable, para que al final haya un baremo, porque tú y yo ahora vamos a pinchar, oye, ¿y cuál es la tarifa oficial de un ayudante de DJ de segunda categoría? ¿What? Si yo lo que quiero es que me des 150 euros por pinchar toda la noche. Es decir, no está establecido. Al final cada artista se está poniendo precio. Y no hay un sitio donde diga lo que tengas que cobrar, ¿vale? Entonces sí, ha mejorado el entenderlo como algo cool, como algo fashion, como algo aspiracional, que el que hay ahí dentro se ha formado y tendrá que tener tantos conocimientos tecnológicos y culturales y técnicos y psicológicos como de marketing, porque hoy en día es muy difícil que tu trabajo, si no tiene visibilidad, pues hay tropecientos mil que sí la tienen. Entonces, como no se te ve, pues no existes, no te contratamos. Entonces requiere hoy en día que te lo tomes en serio, porque sí, efectivamente, hay mucha competencia. Pero que haya mucha competencia no es mejor ni es peor en que no la hay. Entonces, al final, no hay que pensar que, wow, yo no me voy a sacar el carnet de conducir porque hay mucha gente que conduce. ¿Perdona? Quizás estamos entendiendo mal el planteamiento. Tú sientes, independientemente de los que hayan, tú sientes que vales para eso, adelante. Y si le ponemos en esa fórmula el PCP, que es la paciencia, la constancia y la perseverancia, yo digo por experiencia personal y profesional que la constancia siempre tiene premio. No conozco absolutamente nadie que teniendo talento y siendo constante no esté trabajando de lo que le gusta. O sea, en eso soy tajante. Y además has visto miles de alumnos pasar por aquí. Sí, al final, oye, las empresas, quien está dentro del sector, sea a través, porque organiza un festival, porque tiene un bar musical, porque tiene una discoteca, porque necesita un evento, necesita cubrirlo, siempre va a recurrir a personas que además de talento sean serias, sean profesionales. El concepto de ser profesional a mí me gustaría definirlo en un ámbito tal vez más universitario. Y yo es que como cobro por esto soy profesional. What? Vale, perfecto. Eso lo puedes llevar a cualquier terreno. Pero sabemos que dentro del ejercicio de la profesión hay distintos niveles de eficiencia. Entonces, para ser profesional, bajo mi definición, hay que ser minucioso, detallista, exhaustivo y riguroso. Entonces, es la persona... Siempre nos perdemos a menudo con cómo brilla el follaje de un árbol. Lo interesante es que estés cuidando siempre la raíz, y eso requiere que cuides el detalle. Quien no cuida el detalle estará más por los grandes titulares y por aparecer el primero en el headliner de un festival. Pero a menudo esa persona está más pendiente de su alter ego, de su ego artístico, que no de verdad está más en modo pensar
que no de sentir. Entonces es importante cuidar todos los detalles, llegar con antelación, verificar que el equipo funciona, que está debidamente conexionado, que suena bien, que tu pen no falla, todo eso, que lleves en una bolsita como si fuera un botiquín, que ahí lleves pens de recambio, un auricular de recambio, el cable mini jack RCA para que en un momento dado puedas conectar el móvil porque te han pedido algo que no tienes, en fin, todo eso es. Es que no me lo han pedido, si hace falta llevas micrófono también, que en un momento dado no te lo habían pedido, pero tú lo llevas por si en un momento dado hay que saber algo importante, puede ser el cumpleaños de quien está organizando aquello, hay que anunciar que hay barra libre y que estamos una hora más, 50.000 cosas. El profesional va con el equipaje de mano encima. El no profesional llega con lo opuesto, Sí. Vale, entonces sí que quiero decir, un empresario buscará contratar a una persona eficaz, no el que tiene nombre que solo le da problemas. ¿Vale? Sino alguien que sea constante, que no le va a fallar, que le limpia al equipo, que está a la hora, que sale más tarde, que de verdad es vocación, que no busca vacación, sino que busca vocación, o sea, que busca que la tiene. Entonces la vocación sale de dentro, eso es lo importante. Todo el reconocimiento y la aprobación que requerimos cuando el público queremos que nos aplauda, todo eso es dar de comer al pavo. Y lo que hay que hacer es dar de comer a las gallinas. Eso es muy distinto, ¿no? También. Entonces ahí entraríamos en un terreno en el que nos podíamos extender como para varios podcasts más. Sin duda repetiremos, pero también me gustaría hablar de lo que comentabas antes, que es tan importante, ¿no? Esa conexión con el público, esa psicología de pista. ¿Esto crees que ha cambiado mucho con la aparición de los teléfonos, las redes sociales? ¿Pinchamos de forma diferente? Se ha sofisticado. La necesidad de comunicación existe igual, porque si estás más o menos accesible al público, la gente va a venir y tiene todo el derecho de venir, la libertad de hacerlo. Entonces lo que te gustaría cambiar muchas veces es la manera en que se dirigen a ti, que puede ser que no sea oportuna o no sea educada, etcétera, etcétera. Que ahí es la parte de psicología que aprendemos ya dentro de cabina, decir, ostras, yo me pensaba que me van a estar vitoreando y aplaudiendo todo el rato. No, hay momentos en los que tienes que venir de casa con pico y pala, decir, wow, cómo está costando hoy sacar esta sesión adelante, porque no todo el mundo tiene que pensar que estás pinchando en el High o el Ushuaia de Ibiza, sino que hay muchos sitios donde la gente tiene necesidad de divertirse. Y si tu energía ese día no tiene los 7 chakras en su día, vas un poco perdido. O que el público puede ser a la hora de hacer peticiones muy cambiante, que eso te puede despistar, porque te pueden estar pidiendo, ponme techno y house de Ibiza, como ponme una rumbita, como ahora me pones una pieza de música urbana y ahora buscas una de rock y ahora dices, ostras, ¿cómo le doy coherencia yo para atender a todos los públicos? Esa es la parte de psicología que hay que saber mantenerla. Yo diría que a grosso modo hay 2 tipos de disc jockey. El de toda la vida era el entertainer, es decir, vengo y yo voy a entreteneros, voy a hacer que lo paséis bien a través de la música. Y aparece desde los 90 para acá el DJ de festivales, que vas a ir y pagar una entrada porque quieres escuchar lo que él ponga. Eso es más un curator, es ese tipo de DJ que tú le sigues, ese artista que como DJ pone su manera de hacer, es otro proceder, es decir, no va a atender a que tú le digas, oye, ponme una canción de Melendi. No vas a ir a Black Coffee y pedirle esto. Black Coffee tiene un set muy definido que ya es muy variante, porque te puede ir a poner piezas de los 90 y te va a poner un house muy selecto, muy chulo, ¿no? Es decir, a este tipo de DJ se le contrata y se le paga muy bien para que defienda un género muy concreto. Es lo que queremos de esa persona, ¿no? Y después está el DJ que es open format, ¿vale? Que es
Bueno, me sé adaptar absolutamente todo, puedo hacer bodas, bautizos y comuniones, que es otra forma de ingresos, la gente se sigue casando y sigue necesitando un DJ, y ahí tiene que haber alguien que sepa a entretener y hacer que la gente de 70 y 80 años baile hasta que le caiga la faja al suelo, y también hacer bailar a través del reggaetón o piezas más urbanas a los más jóvenes, ¿no? Cuando hablaba de sofisticaciones, que efectivamente antes he hablado del cable mini jack RCA, que es el que te permite conectar el móvil, porque te van a pedir algo muy específico, incluso utilizan las propias pantallas salvando las distancias, porque igual no estás accesible y te están diciendo con el móvil qué canción quieren escuchar. Eso antaño, y todavía se da en algunos sitios, es papel y boli. Que dice, aquí tengo un papel, apunta qué es lo que quieres escuchar. Claro, ha cambiado la tecnología, digamos, pero es lo mismo, ¿no? Es una petición. Se ha sofisticado, aunque, como he dicho antes, sigue siendo... todo esto es relación humana. Y lo que se ha sofisticado es el uso de nuevas tecnologías para que la gente se comunique contigo. Pero sigue existiendo la necesidad de comunicarse contigo. Hay muchos artistas que hacen una barrera, blindan el acceso, y a otros que se muestran muy accesibles y que convierten su cabina en boiler room, donde tiene gente alrededor y no le molesta, sino que le da ese plus de energía. Hoy en día la figura del DJ se puede defender en cualquier entorno. Antiguamente era en la discoteca o en bodas, bautizos y comuniones. Hoy en día, ¿dónde no puede estar un DJ? Una panadería, una barbería, una tienda de ropa, en un beach club, en la parte del rooftop, es decir, en cualquier parte. Trasladas la música y ya se observa como un fenómeno, como un acto natural, que haya un DJ que esté... Por eso comento, ¿no? En Barcelona, Paseo de Gracia, tenemos la Shopping Nights, tenemos un montón de eventos donde está la figura del DJ, es decir, esa persona ya no lo consideras que es la oveja negra, ni la parte que no tiene salvación de la familia, es decir, hostia, tiene un DJ, aquí hay presupuesto, y eso lo permiten, ¿no? Tiene este punto hoy en día como excepcional. Y hoy en día nos vienen como alumnos gente que tiene 15, pero es que gente que tiene 60. ¿Vale? Aquel que siempre quiso y no pudo, y ahora pues ya ostenta, tiene sus ahorrillos y dispone de tiempo, lo ha podido combinar y se está sacando la espina, porque para esa persona, como la que tiene 15, sigue siendo un proceso realmente terapéutico, sanador, curativo. Es decir, la música tiene muchísimas propiedades y lo utilizamos a menudo como una medicina, como algo que necesito para evadirme de los problemas del día a día, y eso me ayuda un montón. Y cuando oigo las primeras notas de un temazo que me mola, se me olvida todo. Y eso le pasa incluso a personas que de edad avanzada sufren de Alzheimer, escuchan canciones de cuando tenían 15, 18, 20 años y vuelven a sonreír. Eso queda en la memoria retenida, ¿vale? Porque en su momento ha generado la dopamina, y eso ya te va a quedar, es como adiccionarse a eso de una manera, digamos, sana, ¿no? Y tiene ese gran poder, ¿vale? No es que el artista tenga el poder, cuidado, la tiene la música. Nosotros somos quienes administramos ese poder, porque al final es energía. Por eso la parte psicológica nuestra es tan fundamental. Nuestro trabajo se basa en 3 grandes pilares. De una parte, el principal hándicap para alguien que no ha manejado nunca una cabina, no la ha pilotado, es cuántos botones, cuántas lucecitas, cuántos abreviaturas en inglés, todo lo que me aparece en pantalla. Dios mío, es como entrar en la cabina de un avión, mirar la cabina y decir, joder, para manejar esto es complejo, ¿no? Esa es la parte que enseguida que aprendes su manejo, pasas de pensar a sentir. El gran potencial del artista es su cultura y su psicología, es decir, su selección musical. ¿Por qué vas a ser más atractiva tú que yo, o yo que tú, a la hora de pinchar? ¿Con qué se va a quedar la gente? En la manera de pinchar es un extra, lo estamos decorando. Lo que más importa es qué estás poniendo.
que Dios, que lo que me estás poniendo ahora me lleva al momento de un romance en Ibiza con no sé quién, la despedida de soltera con mis amigas, te lleva al momento en que eso estaba pasando y va a ser así toda la vida. Entonces, a nosotros nos compete administrar la energía que tiene la propia canción, si esto a nivel neuromarketing está estudiado. Entonces, si tú quieres levantarte por la mañana y empezar el día con energía, hay canciones que son la bomba, que la escuchas y ya, no sé, como el Eye of the Tide, ¿no? De Survivor, pom, 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 ya, hostia, parece que estés entrando ya al gimnasio y vayas ya vestido de corto. Entonces, te da una energía que emprendes el día de otra manera. Entonces, por eso es tan fundamental que nos preocupemos de algo que pertenece a un libro escrito en blanco y que es muy de cosecha propia. Cultura y psicología. Hoy en día es complejo cultura, porque se aparecen, además de todo lo existente, 99.000 canciones al día en el mundo. Dices, wow, pero sí que habrá que empezar. Habrá que tener el conocimiento de lo básico, porque no puede, yo diría que va a ser de muy difícil justificación si te dedicas a esto, que te pregunte por una canción de Madonna, Prince, Michael Jackson o Frank Sinatra y me digas que no eres el camarero porque flan sin nata no sirves. Y dices, ¿what? Entonces es importante que haya un conocimiento sobre lo que te estás dedicando. Pero eso ya depende de la decisión individual de cada uno. Y no puedes aplicar psicología si no tienes cultura. Imposible. Pero aquí se me ocurre una amenaza o una oportunidad bastante clara, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene todo el conocimiento y puede tener mucha habilidad. ¿Podría llegar a sustituir al DJ? Me haces una pregunta que ni los más doctos en la materia pueden contestar. Entonces yo humildemente no puedo ni expresar una opinión. Solo puedo decir que como cualquier avance tecnológico lo tenemos que emplear en favor de nuestro oficio para facilitar un trabajo. La palabra sustituir lo veo complicado, al menos a corto plazo. Efectivamente, yo creo que incluso los que en su momento han aventurado según qué cambios, incluso se han equivocado, ¿vale? En teoría, en el 2000, yo leí de joven, en el 2034, el papel y el libro ya no existiría. Se están vendiendo más libros que nunca, con lo cual vamos a ver cómo también el vinilo hace 25 años se iba a hacer puñetas y la propia gente hizo que las ferias de coleccionistas estuvieran más llenas que nunca, y de hecho en Barcelona se están abriendo más tiendas, por algo será. Entonces la gente sí que, entre pisar el terreno en convertirme casi en robot al servicio de las tecnologías, quiero seguir sintiendo de humano. El humano va a generar unas resistencias a dejar de, como comentaba antes de la entrevista, a oler, a saborear, a ver, a escuchar y a tocar. Entonces eso nos hace humanos. Entonces me parece que hoy en día todavía cuando vamos a los clubs, a un festival, enseguida llevamos de una manera inconsciente la mirada hacia el escenario, hacia la cabina. Si vemos que ahí arriba, ahí dentro hay alguien, como que hacemos hay un director de orquesta, hay un maestro de ceremonias, hay alguien a quien podré dirigirme, alguien que va a llevar esta sesión. Yo no sé hasta qué punto, la energía de las canciones se puede medir, pero yo no sé hasta qué punto habrán sensores que tengan la capacidad de decidir qué tiene que sonar en cada momento. Y si lo hay, será muy ABC. Pero la capacidad de improvisar, no lo sé. Evidentemente, la inteligencia artificial aprenderá de sí misma. Y los expertos en la materia sí que dicen que mal usado llegará a extinguirnos. Sí que nos sustituirá. Pero no en esto, absolutamente en todo, ¿no? Entonces, hay como un peligro de ser sustituidos, que tal vez, y depende de nosotros mismos que optemos por una cosa o por otra. Los coches eléctricos están teniendo un problema real muy bestia. No están vendiendo lo que quisieran. Han ido dilatando los plazos para que... Entonces, bueno, no sé si es un problema logístico, que no hay suficientes puntos de corriente, que igual no te permiten viajes largos.
no sé si al final están dando problemas, que si determinados vehículos pueden ir sin conductor y han habido catástrofes también, con lo cual cuidado porque no está suficientemente. Pero al final le puedes pedir, puedes interactuar visualmente. La tecnología no sé si será capaz de reemplazar esto que estás viendo ahora. Esta es la mejor y más natural tarjeta de visita que existe, la mirada y la sonrisa. Entonces no sé si van a poner un robot que tenga la facultad de simular todo eso, ¿no? En cualquier caso, que avance para ayudar, no para sustituir, sería un deseo. Totalmente. Y bien, como decías, bueno, a veces cuando hay una nueva tecnología hay mucha alarma, ¿no?, sobre ella, luego a veces no avanzan al ritmo que esperábamos y luego también se ve este punto como de nostalgia, ¿no?, como esa, un poco, se podría decir, vuelta al vinilo. ¿Esto cómo lo has visto? Bueno, yo que vengo de sacarme el carnet de conducir con el coche de los Picapiedra, pues lo veo guay porque el ser humano es muy de rituales, es muy de seguir un protocolo, un proceso que lo humanice, ¿no?, esa liturgia. En las tribus pasa, en las tribus todo eso se da, la danza y la percusión es algo intrínseco y es antropológico esto, ¿no? Ni que sea con dos huesos encima de un tronco y dando botes sobre el mismo terreno, pero hay necesidad de esa manifestación para desarrollar un ritual el que sea. Lo veo que si hay personas que no, que no son boomers, sino que pertenecen a generaciones actuales, que tienen el interés por eso, es porque algún atractivo tendrá. Entonces sí que hay personas que está bien la tecnología, ¿vale?, pero igual soy un poco brusco con el ejemplo, pero yo quiero cocinar haciendo un sofrito y dedicándole las 3 o 4 horas que requiere. Porque le presto mucha atención, porque a fuego lento estoy siguiendo el proceso de una manera más atenta, más concentrada, más focalizada, y el vinilo obliga a todo esto. Es decir, el vinilo lo maltratas y va a sonar aquello horroroso, porque estará sucio, la aguja te salta, es muy delicado, con lo cual, como es una máquina con menos asistencias tecnológicas, necesita más de ti. Dices, vale, te voy a cuidar, amigo. Entonces lo sacas de su funda de papel o de plástico con mucho cuidado, de que solo tocar el borde, lo pones como si se fuera a romper, como si fuera de cristal, coges la aguja con mucho tacto, con mucha delicadeza, con mucho amor, ¿no?, con mucho cariño, lo colocas, dejas que llegue la primera nota que está grabada, la paras, la sueltas, es decir, requiere de algo que a ti te hace sentir realizado. Lo que iba a decir en relación a la vuelta al vinilo. Al sofrito. Bueno, que lo analógico tiene una magia. ¿Qué prefieres, comer con 2 minutos de un precalentado a 700 grados? Mira, qué buen cocinero, no me fastidies, estás calentando algo ya, ¿vale? Es decir, que cocina tradicional, ¿vale?, haciendo el sofrito, que al final es lo que le da el sabor a todo, o quieres cocina de microondas. Entonces no estoy cargándome nada, solo estoy diciendo que cada manera de funcionar te da unas sensaciones distintas y el vinilo te las da. Solamente que la yema de tus dedos, igual es un concepto cursi, pero la yema de tus dedos, que es tacto, está siendo acariciada por el borde del vinilo, ya sientes algo distinto. Del otro eres más técnico, estás tocando botones, clic, clic, además son infalibles, dices, vale. Pero por ahí también, digamos que dicen que la necesidad es la mejor universidad y agudiza el ingenio. Cuando todo te es muy masticado, estás más por la inmediatez, pero te olvidas de pasos del protocolo, del proceso. El vinilo no te lo permite. Es decir, la inmediatez, me voy también ahora a la parte antropológica, hace que la corteza, el córtex prefrontal trabaje menos. Cuando no contemplamos lo suficiente, no observamos lo suficiente, no meditamos, no reflexionamos, no pensamos acerca de lo que hacemos,
esa parte que está dedicada a concentrarnos y a focalizar, no existe nada más, se dispersa. Entonces por ahí vas a dejar muchas ventanas abiertas a que sucedan cosas no previstas. Y sí que hay como un cierto miedo o peligro a que dependas de algo que tecnológicamente te lo todo masticado. Y en la academia hacemos esta clase de dificultad y es, hoy vas a mezclar con las pantallas tapadas. ¡Socorro! Porque en realidad cualquier músico sabe que lo que hay que cultivar no es la vista, es el oído. Por eso el vinilo necesita de dos cosas: oído, escucha activa, ¿vale? Cierras los ojos, te concentras y eres capaz de desestructurar, de desmontar esa canción. Y me quedo solo con el bombo, y me quedo solo con la voz, y me quedo no sé qué. Con lo cual separas todos los ingredientes y que te quedas con lo que te está marcando el ritmo. Nuevamente el bombo de referencia en la música electrónica, ¿no? Entonces, si tienes bien la parte psicomotriz de coordinación, escuchas y tu mano ya está reaccionando para corregir la mezcla. Pero es algo que necesitas que tu cerebro, el 100% de tu energía, quede concentrado en dos sentidos, oído y tacto. Todo lo demás, ¿para qué? Entonces la pantalla te da una información, pero no ayuda a concentrarse demasiado. Digamos que si te tapo la pantalla es como, estoy caminando por la calle sin ver. ¿Qué pasa con las personas que llevan un bastón blanco? ¿Qué miedo tienen? Al final se empoderan porque están entrenando por necesidad otros elementos y no van gritando ni pidiendo ayuda ni están. Entonces no sé si he podido contestar al porqué del vinilo, pero creo al final hay muchos mercados. Ahora va a haber uno donde juntan la venta de ropa con vinilo y está muy presente, y la Feria del Coleccionista, creo que van por la 36 o 37 edición, está a reventar, todas las tiendas están allí. Es decir, puedes estar 2 días sin salir de allí. Hay algo también antropológico que tiene que ver con la búsqueda. El ser humano tiene que ver con explorar, con investigar, con buscar para encontrar, en lo que sea. Si no, no hubiéramos evolucionado. Seguramente estaríamos ahora mismo haciendo el podcast dentro de una caverna, ¿vale? Entonces es importante que se ha querido ir más allá. Entonces cada vez que tienes la posibilidad de buscar y encontrar es lo que te va a hacer único. Por eso nuestro gran poder es, cómo me gusta que pinches tú o fulano, menganito, quien sea. Porque se sabe que esa cocina sabe a esa persona. ¿Vale? Hago muchas comparativas de lo culinario con el DJ, pues que me parece que son dos oficios que tienen mucho en común. ¿Vale? Vale, pues bueno, ya para acabar hemos hablado un poco de la tecnología, ¿no? Y de cómo nos puede ayudar, pero también intentar evitar que nos atonte, ¿no? De alguna manera, o que nos separe de esa parte más humana. Bueno, eres una persona con mucha experiencia en la industria. Ya para acabar quería preguntarte un poco cómo has visto, pues bueno, en estos más de 35 o 37 años de historia, más allá de la tecnología, ¿ha cambiado mucho la industria? ¿Qué te ha sorprendido? Sí, hombre, nosotros también en su momento las hemos visto duras y peludas hasta que las hemos madurado. Pero hablábamos antes de la entrevista, ¿no? Cuando llega la pandemia, cuando apareció Internet, cuando las tiendas de discos iban cayendo como fichas de dominó, porque el artista ya no buscaba la música a través de ti, sino que aparece en Napster. Y ostras, pero es que da un vuelco esto, no tan solo en el sector de las tiendas, es que las discográficas ven amenazado también su modus vivendi. Y hubo un punto a principios de los 2000 donde había una cultura de club, donde a ese cambio de manera de buscar la música que hace que muchos negocios cierren. Bueno, al final te acabas adaptando. Dicen que no es más... quien tendrá posibilidades de sobrevivir no es el más fuerte ni el más inteligente, sino quien se sepa adaptar, ¿no?
Y al final, más que criticar o censurar eso porque no te da de comer, es, bueno, cómo me sigo buscando la vida. Diría que en el 93-94 hubo la famosa crisis petrolífera de Irak y eso encareció también el precio de la fabricación del vinilo. Es decir, hemos vivido varios frentes. La pandemia fue un aprendizaje que todavía pienso que tiene secuelas, porque hay mucha gente que viene de ese momento oscuro, ¿no? Donde no ha podido celebrar su 18 cumpleaños o durante un año y pico pues ha tenido como castrado la posibilidad de divertirse, ¿no? Y eso ha hecho que muchas tendencias se hayan pasando del gris al oscuro. Es decir, la época pandémica fue muy oscura. Y hay gente que se ha quedado instalada en la oscuridad musicalmente hablando. La música tiene luz. Entonces, por ahí han ido a buscar recursos rápidos, ¿vale? Que la dopamina vaya rápida. Entonces hay determinados géneros con mucha energía que la administran en 0, como la droga, como el alcohol, ¿no? En un momento ya estás. Vale, sí han habido cambios de consumo. La generación actual raramente le gusta que un tema dure 3 o 4 minutos. Es minuto y medio, 2 minutos, cambia. Hasta hace 2 años una sesión podía ser enteramente de reggaetón. Hoy en día hasta eso les ha cansado y puedes poner una, pero después vas a poner una de trap, después vas a poner una de dancehall, puedes poner perfectamente después una de hard techno. Es decir, se ha ido mestizando, es una evolución en nuevos hábitos, porque al final lo que acaba pasando es que te estás cansando de eso y necesitas otras maneras de dinamizarte y de funcionar. Esto es cambiante, que han cambiado las maneras y las sesiones habituales en la discoteca pasaba en que sonara absolutamente de todo. Se funcionaba más por el BPM, por el ritmo. Incluso había un momento de parada donde se ponían baladas y canciones lentas, porque no había Tinder, no había un montón de aplicaciones que permitía que te conocieras, ¿no? Entonces, ese rato es el que me permitía decir, Andrea, ¿te apetece bailar? Seguramente hubiera sido un no, pero bueno, yo lo intentaba. Entonces, 10 minutitos para permitir que la gente conectara y venga, volvemos a hacer la sesión en esa especie de gráfica ondulante y vamos a remontar poco a poco de 100 BPM, vamos a ir subiendo y otra vez se iba dando, iba siendo. La línea gráfica de las sesiones hoy en día son más lineales o son más increciendo, van de menos a más o son más lineales. Y nuevamente se centran en un solo género, son monotemáticas. Entonces es un festival de hard techno como el Duro, un festival donde sea más en una línea house. Nuevamente, cada espacio y cada sesión es monotemática, se centra en un solo género. Ha ido cambiando todo esto, no es mejor, no es peor, y es distinto, y lo interesante es que cada uno pueda escoger cómo divertirse, ¿no? Se ha ido, como decías tú al principio, se ha ido democratizando. Pues sí. Y bueno, y seguirá cambiando y lo seguiremos viendo. Y que podamos estar aquí para explicarlo. Claro que sí. Bueno, pues Pep, muchísimas gracias. A ti. Ya estamos.